Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Estamos acá en una nueva reunión del Grupo Universidad y Sociedad. Tenemos el gusto de contar con la participación, la exposición y la presencia de Guadalupe Seiya, que va a presentar un trabajo titulado El movimiento estudiantil de la Universidad de Buenos Aires bajo la última dictadura, notas sobre la represión y la militancia. Eh, Dos palabras sobre Guadalupe. Ella es licenciada y profesora de Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Historia Contemporánea por la UNCS, Universidad General Sarmiento, y doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Bueno, está desactualizado el CV porque es flamante. Acaba de ingresar a la carrera de investigación del CONICET, acá dice que es becaria postdoctoral en el resumen de CV que me había mandado, con lugar de trabajo en la UNSAM. Y también es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Su línea de investigación se concentra en el movimiento estudiantil iberoamericano bajo las dictaduras del siglo XX, y ha publicado numerosos capítulos de libros, artículos, en revistas académicas. También realizó estancias de investigación en México y en España. Participa en diversos proyectos de investigación, en un UBACIT, en un proyecto PIP de CONICET con Pablo Uschbinder, y también colabora con Carolina Rodríguez López de la Complutense de Madrid en un proyecto. Bueno, Guadalupe, te dejo la palabra, así que mil gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, en especial a Anarela, quien tuve el gusto de compartir unas horas de cursada los sábados a la mañana a principio de año, pero también Miranda a vos especialmente. Bueno, les voy a compartir una pantalla para compartirle algunas de las ideas que salieron de mi tesis doctoral y que espero que pronto sean parte de un libro. Y la verdad es que el título es un poco engañoso, ¿lo ven? Porque, de hecho, el texto que envié cuando Marela me lo solicitó se circunscribe a los primeros años de la dictadura militar, y la excusa es justamente compartirles algunas reflexiones y algunas indagaciones empíricas sobre esos primeros años después del golpe de Estado, que han sido los menos estudiados, menos caracterizados en general en la bibliografía sobre el movimiento estudiantil en Argentina, a diferencia de otros casos regionales del Cono Sur y de Iberoamérica. Así que espero que les resulte interesante. Si me extiendo demasiado tiempo, por favor no duden en interrumpirme. Bien, entonces. No me quiero extender demasiado porque no es el objetivo de esta comunicación, pero sí quería dar algunos rasgos fundamentales de lo que fue la política universitaria de la última dictadura en Argentina, o bueno, lo que yo sintetizo en la Universidad de Buenos Aires reordenada, porque en cada casa de estudios toma particularidades. En la Universidad de Buenos Aires, particularmente, uno de los objetivos de la dictadura fue achicarla, redimensionarla, como decía, porque había crecido sobredimensionadamente. Esto se desarrolló a través de políticas de cupo y de exámenes de ingresos, en donde también a través de ese medio no solamente se redujo la matrícula estudiantil enormemente, sino que también se dio un proceso de selección social. Asimismo, esta universidad pequeña tenía que estar desmovilizada y despolitizada, con un modelo antirreformista, en donde por supuesto los estudiantes no tenían ningún tipo de participación en el gobierno o en la administración de la universidad. Más bien, bueno, tenía una estructura de gobierno jerárquica y subordinada al poder ejecutivo. Prácticamente todo el periodo dictatorial, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, salvo en los últimos meses, sus rectores fueron definidos por el Ministerio de Educación Nacional en conformidad con la Junta de Gobierno Militar. Durante los primeros meses después del golpe de Estado,
La universidad quedó por primera vez a cargo de las Fuerzas Armadas. Su rector fue un capitán de navío, Edmundo Said, pero luego se pasaron a intervenciones civiles, en general profesores de la casa, con un grado de inestabilidad bastante llamativo en comparación con la constancia y continuidad de rectores en otras universidades del país, como en Rosario, o en Córdoba, o en La Plata. El modelo de estudiante que proponía la dictadura era justamente un estudiante despolitizado y desmovilizado, que era un joven, se retrataba a un joven varón, adulto, blanco, que vestía formal, y que concurría a las aulas, a las facultades, exclusivamente a adquirir formación profesional. Esta idea de, bueno, a la universidad solo estudiar, que circuló en algunas propagandas televisivas y campañas propagandísticas de la dictadura. Tengo el link para pasarles un video, pero me parece que hay que ir a YouTube y se vuelve medio confuso, pero hubo una campaña muy famosa en donde un estudiante ingresaba a la Facultad de Derecho por la escalinata principal, una puerta que estuvo cerrada desde la intervención, y al ofrecerle un volante, él lo hacía un militante, él lo hacía un bollo y lo tiraba, y le respondía que solo venía a estudiar a la universidad. Dicho esto, paso a concentrarme un poco en lo que pasaba a nivel de la vida estudiantil, particularmente la vida política, pero no exclusivamente. Antes de eso, el aspecto represivo. Estos son algunos elementos que no he socializado tanto de mi investigación, y que me parece que es importante que empiecen a ver la luz, un poco en parte porque era parte de la continuidad de mi investigación postdoctoral, pero bueno, por el acceso a las fuentes que no tuve por la pandemia, quedó medio en stand-by. Pero bueno, sí tengo algunos datos que me parece importante compartir con ustedes. En primer lugar, bueno, no hay una cifra unificada sobre la cantidad de estudiantes desaparecidos a nivel nacional, o secuestrados, asesinados, desaparecidos a nivel nacional durante la última dictadura. Hay contabilizaciones por universidad, por provincia, por ciudad. Para la Universidad de Buenos Aires en particular, tomé los datos que me facilitaron en el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, que dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que constaba de 910 personas que habían estudiado o estudiaban, se habían graduado, trabajaban, o habían trabajado, o se habían desempeñado como autoridades en la Universidad de Buenos Aires entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. De estos 910, tal vez ustedes vieron en alguna una publicación mía que hay otro número que es 907, que es porque en el listado aparecen como 3 personas, 3 legajos dados de alta temporariamente. Es un listado del 2018 y que no pude volver a actualizar a partir de los datos que me brindaron. Así que, bueno, tomo esta cifra como punto de partida. De todos modos, la población, la comunidad universitaria de Buenos Aires ya venía siendo un foco de la represión estatal y paraestatal, por lo menos de 1970, que es cuando empieza el registro del RUTE, en donde 82 personas habían sido asesinadas o secuestradas y desaparecidas entre 1970 y el 23 de marzo de 1976. De esas 82, 69 esos casos suceden entre 1974 y los primeros 3 meses de 1976. Ya estamos hablando en un periodo en donde empieza a desplegarse el terrorismo de Estado. Con Mariano Millán estamos elaborando un texto a ver qué pasó con la militancia estudiantil en ese marco. Pensando en periodizaciones por fuera de los cortes institucionales y tomando algunas particularidades de la vida universitaria y, bueno, en este caso, la represión y las intervenciones a las universidades. Bien, también fueron cambiando las modalidades en que estos hechos represivos contra la comunidad universitaria tuvieron lugar, y además de ser muchos más, a partir del golpe de Estado de
1976, exponencialmente muchos más. En 1976 y 1977 estamos hablando de más de 350 casos. La modalidad del secuestro y la desaparición se destaca particularmente y sobresale y se diferencia enormemente del asesinato en la vía pública o de alguna otra manera. Es interesante pensar que, a diferencia de lo que pasaba antes del golpe de Estado en las universidades, en la Universidad de Buenos Aires, donde había enfrentamientos armados en las facultades, en la Universidad de Buenos Aires, después del golpe de Estado, no hay registros de hechos de violencia y asesinatos y de o secuestros en la misma facultad. La mayoría de los registros más prolijos, más completos sobre los casos, estos 910 casos, tienen lugar en la vía pública o en los domicilios personales, personales o en domicilios de estudiantes o trabajadores de las universidades. Ahora, otro elemento que valía la pena para mí comentarles es que estas 910 casos, 883 por lo menos eran estudiantes, en los cuales y 27 trabajadores de la universidad. De todos modos, dentro de esos 883 casos, tenemos 48 que también figuraban registrados como trabajadores, o sea, eran estudiantes. Esto pasa mucho con las listas, se superpone con las facultades, ya vamos a ver. Eran estudiantes de una carrera y se desempeñaban como trabajadores en la misma facultad, en otra facultad, o ya se habían graduado de otra carrera y trabajaban como docentes o ayudantes alumnos, entonces están registrados de esta forma doble. Pero bueno, yo hice ese desglose. Y el 91% de estas 900 personas tenían entre 18 y 34 años, esto equivale a 823 personas, de las cuales 400 tenían entre 18 y 24, y 423 entre 25 y 34. Con esto podemos concluir o avanzar en algunas observaciones respecto del foco o de cómo el sujeto estudiantil fue particularmente represaliado, sujeto y objeto del terrorismo y Estado, por más que en este momento no todos hayan sido o continuaran siendo alumnos regulares de las facultades, ni que tampoco se tratara de militantes universitarios. Esa es una diferencia que estoy intentando reconstruir, porque, bueno, muchos y muchas se habían abandonado por seguridad o por otras tareas militantes los claustros, y en ese sentido, bueno, hay que hacer ese matiz, pero del total de población asesinada y desaparecida durante la última dictadura en la UBA, 883 de 910 eran estudiantes, o eran en ese momento o habían sido estudiantes. Bien, ahora viene el desglose por facultad, que aquí nos encontramos con algunos problemas metodológicos, porque, bueno, en primer lugar, cada facultad construye su registro, y en estos registros aparecen, los distintos registros de las distintas facultades aparecen en varios casos, bastantes casos, las mismas personas, porque estaban inscritas en más de una carrera, porque daban clases en más de una facultad, porque estudiaban en una facultad y trabajaban en otra. En ese sentido, me estoy tomando el trabajo de reconstruir la pertenencia múltiple de cada uno y cada una, pero de todos modos no puedo obviar que cada institución, cada facultad en este caso, porque no estamos contando los colegios universitarios ni los hospitales universitarios, reconstruyen su memoria histórica, institucional, recordando a la totalidad de las personas hasta el momento tienen registro que fueron represaliados durante la última dictadura o incluso en los años previos. De hecho, por ejemplo, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica se cuenta como
como víctima al hijo de, en ese momento, el decano de la facultad, que sufrió un atentado en su domicilio durante 1974 y falleció. Ahora les aclaro por qué los números entre paréntesis. Porque a partir del listado confeccionado y trabajado en el RUPTE, tenemos los números iniciales, y después en cada facultad, o en la mayoría de las facultades, hay comisiones de derechos humanos y comisiones de memoria que han depurado, palabra medio polémica para hablar de esto, pero bueno, revisado esos listados y con limitado, bueno, en la mayoría de los casos, esas cifras, en muchos casos tienen que ver por comprobar que efectivamente estas personas no estaban inscritas, no eran estudiantes o no eran trabajadores formalmente de las distintas facultades, algo que se está trabajando en conjunto con el RUPTE para mejorar, pero que como el RUPTE en buena medida se basa en las denuncias hechas en la Comisión Nacional de Desaparición de las Personas, tiene que ver con lo que los familiares o amigos, parejas declararon que estudiaban en muchos casos. Entonces, sobre todo el número de filosofía y letras está, la diferencia es abismal entre lo que dispone el RUPTE y lo que da cuenta la Cátedra de Derechos Humanos. De todas maneras, la tendencia, más allá de estos matices en las cifras, se sostiene en el sentido de que filosofía y letras, derecho y arquitectura y urbanismo fueron de las primeras tres, el top 3 de facultades más afectadas, seguidos por ingeniería, ciencias naturales y ciencias económicas, y luego agronomía y ciencias médicas también, mientras que otras facultades como veterinaria o odontología o farmacia tuvieron un número menor de personas asesinadas y desaparecidas. En estas cifras se incluyen tanto estudiantes como trabajadores de cada facultad. Bien, habiendo pasado un poco por estas cifras, que bueno, son personas, son vidas, son trayectorias de militancia, trayectorias académicas, trayectorias políticas, nos metemos un poco más en la vida en las facultades, en la vida esa que quedó, porque algo que no mencioné es que el 97% de estos asesinatos y desapariciones y secuestros tienen lugar entre 1976 y 1978. Algo se veía en el gráfico que les mostré inicialmente, pero les tenía que decir ese porcentaje, que no lo hice. Entonces, ya en los años iniciales, sumado a la intervención militar, la vida cotidiana en las facultades cambia mucho y se instala un clima de temor, de desconfianza, en donde tenemos presencia permanente, no al principio de las Fuerzas Armadas, pero después fundamentalmente de la Policía Federal, en donde se instalan comisarías o oficinas o centros o delegaciones de la misma Policía Federal en las facultades, en muchos casos en los espacios donde antes estaban las oficinas o las aulas del centro de estudiantes, que habían sido ilegalizados como la mayoría de las agrupaciones estudiantiles luego del golpe de Estado. Además de la presencia de agentes uniformados de la Policía Federal, había agentes realizando tareas de inteligencia infiltrados en las aulas, que los estudiantes empezaron a denominar sérpicos por la película de Al Pacino, que acá ya les muestro el afiche, que era un policía infiltrado en la mafia, hasta donde no vi la película, eso es muy mal de mi parte como investigadora, pero bueno, en el relato de las y los estudiantes, sobre, bueno, por qué se había extendido esa denominación, tenía que ver con que era un policía que tenía como una doble vida, una doble identidad, y que para los y las estudiantes, en muchos casos, o al menos eso afirman desde el presente, era bastante fácil identificarles. Por unos dicen la marca de la gorra, el corte de pelo, y otros porque no tenían ni idea de lo que estaban escuchando en las aulas, a veces para
molestarlos, les empezaban a hacer preguntas sobre matemáticas o química, según la facultad, dando cuenta de que no tenía mucho manejo de la temática específica, aunque es interesante mencionar que, no sé si es aunque, además, que los egresados de las escuelas, instituciones educativas de las distintas fuerzas represivas y armadas de Argentina, como Gendarmería, como la Policía Federal, como, ahí se me fue una, tenían ingreso directo a las universidades, eran las pocas personas que podían acceder a cursar las carreras de la UBA sin pasar por el examen de ingreso y no dependiendo de los cupos fijados para cada carrera. Esta vigilancia constante y permanente, no solo en los pasillos, no solamente en los ingresos, sino también en las aulas, en los espacios de sociabilidad estudiantil, se mezclaba con requisas, detenciones y demoras al ingreso, donde se pedía documento y la libreta para permanecer e ingresar en los edificios universitarios, ya que no se podía estar en las facultades si no te correspondía cursar, ¿no? Esto de ir a la universidad exclusivamente a estudiar. Bien, acá les comparto una nota, unas fotos, en realidad de una nota de la revista Gente de 1976, en donde se comparan las facultades ayer y hoy, en donde tenemos antes justamente en arquitectura, estas fotos, como algunos de otros documentos que les voy a mostrar, tienen origen en el archivo familiar que muy generosamente me facilitó Mariano Corbacho, nieto de uno de los interventores de la Facultad de Arquitectura, que realizó una película sobre la intervención de su abuela, 70 y pico, es más que recomendable, muy interesante, y con muchos matices, pero bueno, el decano interventor tenía mucha prolijidad y resguardaba publicaciones periódicas y también material estudiantil que circulaba en las facultades. Entre ellos está este artículo, esta nota, en donde tenemos una foto de antes del golpe de Estado, donde hay armas, materiales para ser pintadas, honderas, creo que para hacer molotov también, y otras amenazas, y la foto del después, de la actualidad, donde tenemos estudiantes sentados prolijamente en un comedor, con las paredes limpias, las mesas vacías, donde aparecen libros y una cartelera ahí prolija. Bueno, nada, como también se trataba de mostrar los cambios que había tenido lugar en las facultades desde la prensa. Acá viene, bueno, uno de los aportes de mi trabajo, que tiene que ver con la periodización, en lo que tiene que ver con la organización estudiantil. Yo planteo que hay por lo menos 3 etapas en la Universidad de Buenos Aires, no quiere decir que esto sea generalizable al resto de las universidades nacionales, en donde tenemos unos primeros años de militancia clandestina para garantizar la supervivencia de las organizaciones y de los militantes y las militantes, pero también de reactivación y reorganización de los centros y las federaciones, de los estudiantes y las federaciones, el surgimiento de comisiones por centro de estudiantes en aquellas facultades donde había quedado totalmente desmembrado el centro de estudiantes, producto de la represión de los años previos, y en donde se desarrollan una serie, fundamentalmente, hasta donde pude reconstruir, una serie de actividades recreativas y culturales en conjunto con una militancia gremial todavía fragmentaria y disgregada por carrera, por facultad. Luego tenemos una etapa intermedia en donde la militancia gremial se empieza a extender y sistematizar a nivel de las universidades y a nivel nacional cada vez más a través de la Federación Universitaria Nacional, donde empiezan a haber movilizaciones callejeras, recitales, concentraciones, todo esto fundamentalmente a partir de 1981, cuando ya empieza a entrar en vigor la ley universitaria sancionada o
impuesta en 1980, que posibilitaba el cancelamiento de los estudios de grado, algo que no era así desde 1949 por lo menos, y que impulsó y estimuló enormemente la militancia estudiantil, el activismo estudiantil y el surgimiento de convenciones de base. Ya a partir de los años finales de la dictadura, marcó otra etapa, donde la guerra de Malvinas, e incluso el inicio de la guerra de Malvinas, no la derrota en sí misma, la guerra marca un quiebre, y donde la militancia estudiantil se empieza a constituir como un actor antidictatorial abiertamente, que no solamente cuestiona el modelo universitario de la dictadura y propone un modelo de universidad de la democracia, sino que también aspira y colabora y se moviliza con otros actores sociales para ponerle fin a esa dictadura y a las distintas medidas que busca llevar a cabo en estos últimos años. En ese marco, la militancia estudiantil procura legalizar, de hecho, el funcionamiento de sus organismos tradicionales, como los centros, renovar sus autoridades y normalizar las federaciones, para desde allí insistir fuertemente en recuperar la posibilidad de la participación en el cogobierno universitario. Dicho esto, me voy a concentrar en la primera etapa, que, como les decía, es la menos conocida, es donde disponemos mucho menos de fuentes documentales, en donde que en los testimonios aparece como una época de silencio, de oscuridad, de inactividad, pero que a partir de la recolección de documentación por este decano y sus colaboradores en la Facultad de Arquitectura, nos dan una serie de pistas para pensar que tampoco era la universidad el silencio de los cementerios en las facultades, que es una frase que después populariza un ministro que quiere, bueno, abrir un poco la participación estudiantil en el 81. Y bueno, tenemos el caso de arquitectura, en donde la comisión de los centros de estudiantes se constituye a partir de los resultados electorales de 1975, donde solo se realizaron 6 elecciones de centros de estudiantes, queda en la conducción a manos de la Franja Morada, pero como podemos ver un poco en estos pequeños volantes, rótulos que se pegaban, papeles que aparecían sueltos en distintos lugares, en los bancos, en los baños, en los pasillos. Es muy interesante que en parte de este archivo está anotado al costado o atrás, dónde y cuándo fue recolectado el material, a veces aparece la hora incluso, lo que da cuenta de cierta circulación en la facultad, también nos da una pista de eso. Teníamos el accionar de varias agrupaciones estudiantiles, no solamente Franja Morada de la Convención del Centro de Estudiantes, sino de otros sectores como el FAUDI o la Juventud Universitaria de las milicias montoneras, el movimiento montonero, que era quien se identificaba la tendencia, que fue arrasada por 2 oleadas de secuestros y detenciones entre fines de 1976 y principios de 1977, algo que es interesante de pensar porque sucede después de que el decano se comunica con las autoridades del Ministerio y de las Fuerzas Armadas para denunciar que en la facultad había pintadas, había repartido de panfletos, y había sufrido profesores y autoridades una serie de atentados porque eran entendidos como cómplices de la dictadura. Por supuesto que esto no quiere decir que sucedía en todas las facultades. La Facultad de Arquitectura tenía una tradición de politización y radicalización muy importante, pero sí nos da la pauta o nos da unas pistas de que la reorganización estudiantil tiene que ver con las actividades que se intentan dar continuidad, las militancias y las demandas luego del golpe de Estado, algunos con un discurso más abiertamente crítico contra la dictadura, y otros más moderados, más dialoguistas, como era el posicionamiento de Franja Morada o incluso la Federación Juvenil Comunista.
pero que sin embargo no dejaban de denunciar los problemas gremiales de las facultades, ni la desaparición o el secuestro, la detención de sus estudiantes y militantes, como es el caso de Pablo Galarcep y Hernán Núger, dos estudiantes de arquitectura que son secuestrados el mismo día y aún permanecen desaparecidos. Bien, ay, me fui de mambo. No sé, ustedes no ven dos fotos, ¿no? No ven solo una foto. No sé por qué. Y una sola que dice interacción. Sí, bueno, hay dos fotos más en el material original, que son portadas de revistas estudiantiles, que, bueno, quieren permanecer en la clandestinidad, como nacieron y surgieron, que tiene que ver con una de las modalidades que sobre todo en esta primera etapa, pero que después se extendió y se potenció, y que también tuvo lugar en las escuelas secundarias, de nucleamiento estudiantil y de generación de espacios autónomos por parte de los estudiantes por fuera de los espacios autorizados y regulados por las autoridades. Interacción es la segunda revista que hasta el momento puede reconstruir, que surge en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Ciencias Exactas, particularmente por los estudiantes de Física. A la izquierda figuraba la revista Arquitectura contra la Dictadura, que surge en 1977, publica un número y medio, muy pocos números, con un discurso fuertemente antidictatorial, sin duda, dando cuenta y detallando haciendo una crónica de los hechos de resistencia contra la dictadura en la facultad y sus representantes, pero también con una preocupación gremial muy fuerte, que es un hilo compartido y común a pesar de el posicionamiento más moderado de Interacción, que era una revista estimulada por militantes del Partido Comunista, de la Federación Juvenil Comunista, que aparecen estas revistas estudiantiles. Son revistas por carrera o por facultad, pero fundamentalmente por carrera, que abordan problemáticas de los y las estudiantes, muy concretas, muy cotidianas, como acceder a apuntes, los horarios de cursada, y en algunos casos pueden tomar una fachada de divulgación científica, como es el caso de las revistas de Ciencias Exactas. A la derecha, desde Interacción, estaba la portada de Doble Hélice, que es la revista de los estudiantes de Biología, que también impulsa la Federación Juvenil Comunista y que surge en 1979. Las revistas estudiantiles van a ser un fenómeno que se extienda y se potencia a lo largo de la dictadura, van a seguir surgiendo dictaduras. Revistas hasta los años finales de la dictadura no van a ser un fenómeno que se contraponga al de la reorganización y la militancia estudiantil más de tipo gremial, a través de agrupaciones identificadas con partidos políticos, centros de estudiantes y las federaciones, sino que desde las revistas se va a promover y se va a estimular esta reorganización de los centros de estudiantes y el movimiento estudiantil en general, y a medida que las condiciones políticas y universitarias se van transformando, también las revistas cambian su discurso o transforman y empiezan a haber críticas más abiertas y explícitas a la política universitaria y finalmente a la dictadura, sobre todo a partir de la sanción de la ley universitaria. Tengo registradas alrededor de 25 revistas, muchas de las cuales se nuclean en una comisión interrevistas, y que incluso organizan un encuentro nacional, ¿no? El fenómeno de las revistas estudiantiles es algo que considero que tiene que continuar siendo investigado, porque da cuenta de una red de activismo, de militancia, organización peculiar a nivel nacional y también a nivel de las escuelas secundarias. Bueno, después del fracaso de las revistas clandestinas, vale mencionar, por último, antes de cerrar, que cuando las gestiones universitarias empiezan a ver que las revistas circulan a pesar de estar prohibidas y que generan la vinculación de los estudiantes y la reunión, la discusión de ideas, empiezan a aparecer discursos más críticos, las propias autoridades impulsan revistas oficiales o autorizadas o legales
estudiantiles, donde participan estudiantes, pero coordinadas, financiadas por los decanatos y las secretarías estudiantiles de cada una. La más famosa y la más lograda y con más, y hasta ahora, hasta donde pude reconstruir, mayor trayectoria, es la revista Base Cero de Ciencias Económicas, que dirigió Martín Redrado por un poco más de 2 años, y que fue una revista que entrevistó a ministros de educación, al decano, al rector de la universidad, a Mariana Grondona, a otros periodistas, también a Raúl Alfonsín, y que se planteaba, a diferencia de las otras revistas, como un modelo alternativo de participación estudiantil diferente a la participación política que la dictadura, y que estaba bastante extendido en el sentido común, había demonizado y prohibido e ilegalizado, y que se estaba reorganizando a fines, bueno, no, que se venía reorganizando a lo largo de la dictadura, y que ya en el 82, 83, estaba tomaba Estado público esa reorganización y esa renovación de las autoridades. Acá les dejo unos adelantos para que quienes quieran seguir leyendo mi trabajo sobre las etapas posteriores, ya que les hice trampa, esto les hablé del principio, pero para 1979 vamos a tener un movimiento estudiantil, una militancia estudiantil activa, a pesar de la represión y el disciplinamiento y la dificultad, que también, esto no lo mencioné y es importante mencionarlo, desarrollaba una serie de actividades recreativas y culturales en donde se insertaba el fenómeno de las revistas, peñas, cineclubes, fiestas, campeonatos de fútbol, que no lograron un grado de sistematicidad tan grande como, por ejemplo, la agrupación cultural universitaria en la Universidad de Chile durante la dictadura, sino que eran más bien experiencias fragmentarias, pero que permitían circuitos de sociabilidad estudiantil diferentes a los oficiales, y también fuera de los espacios universitarios. Otro elemento a considerar es que fueron las organizaciones preexistentes, tanto a nivel gremial, político-gremial, como centros y federaciones, como las agrupaciones estudiantiles, las que, bueno, se pusieron al hombro, y sus militantes, darle continuidad o su supervivencia a la militancia estudiantil y al movimiento estudiantil, y van a ser estas organizaciones que les van a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación de los derechos estudiantiles, no exclusivamente la desaparición o la detención de estudiantes, sino también la violación de otros derechos, como el derecho a estudiar por los cupos, el derecho a aprender, el derecho a la libre asociación ante la ilegalidad del movimiento estudiantil y sus agrupaciones, esas organizaciones, con algunos matices o complejidades respecto de los discursos según la agrupación y la tendencia política, ya que, como otros autores han marcado, tempranamente en las agrupaciones radicales y en el propio comunismo aparece con esta idea de condena a los terrorismos de ambos signos, donde había una condena y una responsabilización a la violencia de izquierda o a la guerrilla de la violencia que se había ejercido finalmente desde el Estado. Y por último, y esto es algo que ya les dije muchas veces, la sanción de la ley universitaria potenció enormemente la militancia gremial, que hasta ese momento se centraba en los problemas del ingreso universitario. Cada año quedaban más de 30.000 estudiantes por fuera de las carreras universitarias, había un promedio de inscripciones de 40.000, ingresaban un promedio de 10.000, los cupos variaban un poco cada año. Pero y de fechas de examen y algunas condiciones particulares de cada facultad, pero con la instalación del arancel y el cuello de botella, digamos, la continuidad de que cada vez se anotaban más estudiantes para incluso menos cupos universitarios, la ley, la sanción de la ley y el establecimiento de estas políticas en particular y la agudización de esto que los y las estudiantes denominaban como el limitacionismo, potenció enormemente la militancia estudiantil,
posibilitando la articulación de un discurso crítico contra la política universitaria y la dictadura, y luego contra la dictadura a nivel nacional. Bueno, con eso voy a terminar. Muchas gracias. Y bueno, les dejo las fotos de las otras revistas. Había muchas más, pero bueno. Espero no haber, bueno, me extendí bastante, pero espero que resulte de su interés. Gracias. Gracias, Guadalupe, muy bueno. Abrimos a preguntas, intervenciones, ¿les parece? Los dejé sin palabras. Bueno, no. Vamos, hay que romper, es cuestión de ir rompiendo el hielo. Una pregunta así para abrir, un poco tangencial. Pero me quedé con lo de, cuando vos mencionabas ese video de YouTube, que lo vi, ese de los 2 años, es un video tremendo. Me quedé pensando, y a raíz de todo lo que venías exponiendo, ¿no? El papel de la mujer, ¿no? Es el estudiante varón, ¿qué hay en particular? ¿Qué se puede decir de las estudiantes o porque pareciera que se piensa en el estudiante, en el estudiante, ¿no? Y que la mujer ocupa un lugar bastante, no sé, decilo vos. Bueno, ¿respondo ahora o alguien quiere sumar algo? Podemos sumar preguntas, podemos sumar intervenciones. Era solamente para abrir un diálogo por algún lado. Hola. Hola, Lourdes. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Gracias. Bueno, nada, yo cursé con Guadalupe el seminario de movimientos estudiantiles este año, así que me he estado empezando a adentrar en la temática a partir de sus clases y sus lecturas también. Y nada, me quedé pensando en esto que vos haces de la UBA, pensándolo a nivel de las provincias, porque muchos estudiantes, no sé, es una pregunta en realidad, muchos estudiantes de la UBA venían de otras provincias, eran de la UBA, habían hecho algún cambio de universidad, porque en el caso de estudiantes de Mendoza se ve eso, mucho movimiento, ¿no? Como que van y vuelven, se van a estudiar a Buenos Aires y vuelven porque se puso jodido, por ejemplo, y retoman sus estudios acá. No sé si has podido ver el origen de, digamos, si vienen, no sé, tal vez estudiantes chilenos, no sé, es una pregunta. Y por otro lado, bueno, también me sumo a la pregunta de género, de cuántas mujeres, o si has podido ver más o menos si era equitativo, si había mayoría de varones, y me quedé pensando en lo que dijiste de este ingreso que tenían directo de fuerzas de seguridad. ¿Eso en qué estaba estipulado? ¿Había bueno, encontraste algún papel y qué papel? Porque también me quedo pensando si tal vez acá pasaba lo mismo en Mendoza y dónde podría ir a buscar esa información que me llamó mucho la atención. Y bueno, nada, felicitaciones y muy clara. Gracias, Lourdes. Bueno, retomo estas preguntas que son, que tengo algo para decir. Respecto, bueno, pensando este periodo o la militancia estudiantil o al estudiantado desde una perspectiva más de género, en particular desde las mujeres, desde el lugar de las mujeres, bueno, la dictadura no pensaba mucho en las estudiantes o al Ministerio de Educación en particular. De hecho, los programas, incluso en la escuela media, los programas para el programa argentino Marchemos a las Fronteras, que es un programa que coordina el Ministerio de Educación con la Gendarmería Nacional, que organiza y convoca a estudiantes destacados por su liderazgo en escuelas secundarias y en las distintas facultades, a ir a escuelas de frontera, a hacer distintas tareas solidarias y demás. Era solo exclusivamente para varones.
no se permitía la participación de las mujeres, y en general el modelo de estudiante aparecía representado, y cuando se destacaban los jóvenes sobresalientes una vez por año en la bolsa de comercio y participaban las autoridades de la Junta, eran varones que se estaban destacando en el ejercicio de su profesión o en su formación. De todas maneras, la población estudiantil venía en un proceso de feminización ya desde hace varias décadas, y está en proporciones relativamente parejas, no tengo el número a mano en este momento. Los datos estadísticos de la UBA, como varios sabrán, son muy difíciles de acceder, muy difíciles, entonces me animo a decirte, Lourdes, que vas a encontrar más información sobre lo que pasaba en Cuyo, y mucha más claridad, y vas a poder hacer un trabajo mucho más interesante en ese sentido, o en otros casos, porque el problema de la información estadística de la UBA sigue siendo hasta hoy un tema. Pero bueno, los datos que sí pude acceder, la población estudiantil era pareja en cuanto a la participación de varones y mujeres. Al igual que las tasas en los niveles de las graduaciones, los graduados. Eso es lo que recuerdo. Y que había también estudiantes militantes mujeres. Me costó bastante más entrevistar mujeres, mi muestra de testimonios orales es marcadamente masculina, pero encontré algunas voces de, por lo menos la mayoría o casi alguna voz de casi todas las agrupaciones estudiantiles de mujeres, pero no de todas las facultades, también depende mucho de la facultad. Digo, la primera presidenta del Centro de Estudiantes de Psicología fue mujer, era una militante de Franja Morada. Después no hubo muchas mujeres presidentas del Centro de Estudiantes en general, pero matrículas feminizadas claramente, como psicología, por ejemplo, o la carrera de asistencia social, que se cursaba en este momento en la Facultad de Derecho, y Facultad de Filosofía y Letras, encontramos bastantes militantes mujeres, pero bueno, en agronomía e ingeniería mucho menos. Eso bueno, sigue habiendo tendencias en relación a la participación según la disciplina o la facultad. Respecto de el origen de los estudiantes, es un dato que sí no tengo, que me parece muy interesante, sobre todo este movimiento que planteabas vos, Lourdes, de que se van de Buenos Aires. En efecto, la matrícula estudiantil de Buenos Aires cae abruptamente, en buena parte por la política de ingresos, pero en buena parte también por otra serie de mecanismos, pérdida de regularidad, si no se rendían después de tantos turnos de exámenes los finales, si no asistías a clase por tantas semanas, también caía tu regularidad, una forma de limpieza también del alumnado, bueno, quienes estaban en la clandestinidad o que estaban resguardando su seguridad, que esto es algo que aparece en los testimonios, que muchos militantes solo iban a rendir finales, no cursaban las carreras, sobre todo en los primeros años de la dictadura. Así que me parece que es algo muy interesante de investigar y de buscar esos movimientos desde Buenos Aires, que era una matrícula muy masiva. Tengo el dato, me lo anoté el machete acá, de 146.900 estudiantes en 1976, solo en la Universidad de Buenos Aires, hacia otras universidades del país, incluso también a otros institutos de educación superior y a universidades privadas, ¿no? Tengo varios testimonios de madres, de amigas, de que sus papás, bueno, no sé, la madre de una amiga de Chascomús que venía a estudiar psicología, y su padre decidió que fuera a estudiar a la Universidad de Salvador y no a la Universidad de Buenos Aires. Es un botón, no digo que sea representativo, pero sí que también la UBA era vista como conflictiva, sobre todo en estos primeros años, esta idea demonizada de la Universidad del Caos, de la violencia, que es como se denominaba.
Pero, a pesar de eso, la universidad y de las restricciones en el ingreso y la política de achicamiento, la Universidad de Buenos Aires absorbió a la población estudiantil de la Universidad de Luján, donde la cierran, e incluso absorbió la carrera de Ingeniería en Alimentos, que es una carrera que no se daba en la Universidad de Buenos Aires, y en ese sentido, bueno, también ahí es cuando los cupos se vuelven laxos para estudiantes de una universidad que el Ministerio de Educación decide cerrar, se vuelven laxos para integrantes de las fuerzas represivas. Esa es una resolución rectoral en donde se disponen cuáles son todas las excepciones a los cupos, en donde hay graduados de escuelas secundarias católicas tradicionales de Buenos Aires y del resto del país. No sé, yo no conocía todos los colegios que mencionaba, pero sí, cuando lo vi estaba el Colegio León XIII de Córdoba, que es un colegio tradicional católico muy importante, muy longevo, los egresados de las escuelas de las universidades, de la Universidad de Buenos Aires, y los egresados del Instituto de Gendarmería, del Instituto de la Policía Federal, y hay uno más que me está faltando, que no me lo puedo acordar, les pido disculpas. Y bueno, entonces ahí aparecen también los mecanismos de selección social. No solo, digo, la idea de achicar no necesariamente estaba sostenida por una idea de racionalizar en la universidad, que esto aparece más en los discursos de tipo neoliberal, que se implementan en las universidades ya desde las dictaduras en el Cono Sur, sino que tenía que ver con volver a una universidad más pequeña, más controlada, más despolitizada y desmovilizada, con cierta composición. Entonces, teníamos quien vigile y quien nos cuente qué pasaba, aunque también podían estudiar las carreras, digo, además, no lo podemos saber, no he llegado a tener un testimonio de esos casos, y también podían acceder directamente solo a algunos estudiantes. Y una cosa más respecto de eso, es que los estudiantes, y tiene que ver con el género, que hacían el servicio militar obligatorio, podían rendir el examen y se les guardaba el cupo, o si estaban en el momento del examen de ingreso cumpliendo el servicio militar obligatorio, podían rendir el examen después y se les guardaba el cupo. Entonces, si lo aprobaban, podían empezar a cursar, y si no, lo intentaban el año siguiente. Lo mismo con la regularidad, si ellos ingresaban antes y les tocaba hacer el servicio militar después, no perdían la regularidad estudiantil y la parte de, bueno, su deber cívico como hombres de la patria. Y otra cosa respecto de los extranjeros, que mencionabas, Lourdes, bueno, el Ministerio de Educación restringe el ingreso de estudiantes extranjeros y pone cupos que extrañamente, aunque nos sorprenda, siguen existiendo hoy, que el Ministerio de Educación sigue poniendo de estudiantes extranjeros en las universidades. Me parece que son medio laxos, porque no hay límites formales, o por lo menos hasta ahora nadie, ningún estudiante por un cupo extranjero se ha quedado fuera de cursar las carreras de grado, pero esa normativa existe en la normativa educativa y en la normativa migrante. Pero al momento luego del golpe de Estado, el Ministerio de Educación y la legislación posibilita establecer cupos y restringirlos, y por ejemplo en la Universidad de La Plata eso es muy importante. Se restringen mucho los cupos, y hay una serie de protestas incluso que escalan a nivel de consulados y más de relaciones internacionales entre países, por no permitir el ingreso de estudiantes extranjeros a la cursada, ni siquiera el derecho a rendir el examen de ingreso, ¿no? Para intentar obtener un cupo. Pero bueno, conozco más desde el caso de La Plata. En la UBA no me encontré con un papel que diga, bueno, solo pueden entrar tantos extranjeros. En general, puedo decir que era una población porteña y de la provincia de Buenos Aires, a diferencia de otras universidades del país que tienen una tradición de recibir estudiantes de otras regiones, provincias y ciudades mucho más fuerte, como La Plata, como Córdoba, por ejemplo, digamos.
y donde aparecen otros actores asociativos, como las casas de las provincias, o las casas de los pueblos, en la Universidad de La Plata, que nuclean y generan otras sociabilidades, y de las cuales, porque ahora estuve mirando otras ciudades, también empiezan a organizarse actividades contra ciertas medidas universitarias, contra el arancel, en solidaridad con los combatientes de Malvinas, después en el 82, y aparecen como lugares de sociabilidad estudiantil importantes, que bueno, en Buenos Aires no aparecen, y hasta ahora al menos no los pude reconstruir porque me parece que no tienen esa importancia. Creo que respondí un poco lo que mencionaban. No, perfecto, Guadalupe. ¿Abrimos otra ronda? Tenemos una mano levantada ahí de Pablo. ¿Querés? Te damos la palabra. Hola a todas y todos. Gracias, Guadalupe. Muy interesante la exposición. Y bueno, desafortunadamente encontré muchos paralelos, ¿no? Digo desafortunadamente por el motivo de lo terrible que fueron las dictaduras en nuestros dos países. Cosas así como bien puntuales. Ese ejercicio de ayer, hoy, ¿formó parte de una publicación oficial? ¿Fue una revista? ¿Qué fue exactamente? Me gustaría si me pudieras comentar un poco, porque acá en Chile también apareció lo mismo, exactamente lo mismo, y en Uruguay también, más o menos los mismos años. Entonces puede ser interesante ver cómo eso, como una operación obviamente muy coordinada. Lo segundo es con respecto a las estructuras representativas, federación, centros de estudiantes, etc. Tú me indicas que en general tendieron a mantenerse, ¿sí? ¿Qué explica que haya sucedido eso? ¿Cuál es la razón? Claro, leyéndolo desde la perspectiva chilena cuesta imaginárselo, ¿no es cierto? Cuando la primera cosa que hicieron los militares cuando tomaron las universidades acá fue hacer desaparecer todo tipo de estructura representativa. Y derivado de lo mismo, ¿qué pasó con los estudiantes simpatizantes de la dictadura? Que sin duda los hubo, imagino que muchos, ¿no? Se organizaron, fueron ellos los que controlaron los organismos representativos, o cómo fue, porque en el caso chileno, por lo menos, el punto fue que los estudiantes opositores, básicamente, para organizarse, tuvieron como espejo a los estudiantes oficialistas que tenían organización y les fueron a disputar esas organizaciones y finalmente terminaron metiéndose dentro de ellas, ¿no? Eso. Y nada, te agradezco porque ha sido muy, muy interesante. Gracias a vos, Pablo. Bueno, voy por partes y la última pregunta me lleva hacia la etapa final de la dictadura sobre todo, pero bueno. Respecto de las fotos de ayer y hoy, es una revista de tirada nacional, la de la prensa, pero como mencionaba Miranda, hubo una serie de publicidades, bueno, son propagandas, no manejo muy bien el lenguaje del marketing, de la dictadura, del Ministerio de Educación, dando cuenta de los cambios que había sufrido la universidad y que se había convertido en un lugar para estudiar y para trabajar en paz. Esto cuenta el video que mencionamos las dos en el segundo aniversario de la dictadura de 1978, que aparecen imágenes de estudiantes estudiando, sentados en un banco, habiendo superado la universidad de la violencia o del caos, que era esta idea que se había construido alrededor de la universidad pre-1976. Es más que interesante que aparezcan campañas similares en ambos países. Ya de todas maneras, en 1975 y desde 1974, la prensa empieza a retratar el cambio en los claustros universitarios, luego de la intervención de Iván Ilicevic en Argentina. En algunas universidades con más fuerza que otras, donde empiezan a desaparecer los carteles, las presencias físicas de los lugares de las agrupaciones, porque ya los centros de estudiantes y las federaciones y cualquier tipo de militancia, activismo político gremial está prohibido desde la ley de 1974 que se aprueba en el verano.
el 74, antes que empiece el ciclo electivo acá en Argentina. Las estructuras político-gremiales en Argentina, bueno, yo pude ver que perduraron, que hicieron un esfuerzo por reconstruirse, primero desde un acuerdo de cúpulas, de militancia, no es un proceso de abajo hacia arriba. Segundo, porque quienes protagonizaron esos acuerdos, en general, bueno, por un lado fue la Federación Juvenil Comunista, que fue una organización que no fue ilegalizada por la dictadura, aunque sí fue ilegalizada su organización universitaria, como el movimiento de orientación reformista, y sus diferentes nombres en cada ciudad o en cada universidad. Y luego la Franja Morada, que era el brazo universitario de la Unión Cívica Radical, que era un partido junto con el Partido Comunista que no habían sido ilegalizados, solo se había limitado a opcionar luego del golpe de Estado. Entonces eso les daba un marco de acción, un paraguas mayor, pero las federaciones y los centros de estudiantes estaban prohibidos de ilegales en las facultades. Entonces, el funcionamiento temprano es bastante clandestino, con reuniones por fuera de las unidades académicas, con la complicidad y la colaboración de los partidos políticos, de los colegios profesionales, las asociaciones de graduados. También se habían como lugares donde se llevaban a cabo estas reuniones, o incluso bares en la vía pública, donde aparecía un grupo de personas tomando un café. Y donde participaban, según la facultad, las distintas tendencias políticas, con un peso y una relevancia mayor sobre todo en algunas facultades, del comunismo y el radicalismo, aunque no exclusivamente. En muchas facultades las agrupaciones trotskistas son muy importantes para reorganizar los centros de estudiantes y constituir las comisiones reorganizadoras en aquellas facultades donde no se habían podido desarrollar las elecciones estudiantiles del 75, que son las del acuerdo político que permiten reorganizar los centros, y desde allí reorganizar las federaciones. Algo que es importante mencionar: la Federación Universitaria por la Liberación Nacional de Buenos Aires deja de existir, que estaba compuesta fundamentalmente por la Juventud Universitaria Peronista y en alianza con el comunismo. El comunismo regresa a la Federación Universitaria de Buenos Aires junto con Franja Morada, sectores del socialismo, y a nivel nacional, allá desde el 78, la Federación Universitaria Argentina se reorganiza, también por acuerdos entre las tendencias políticas, pero es una organización que estaba dividida desde el 71 por la disputa interna de las distintas tendencias políticas, o sea, desde la dictadura anterior, y donde además se había constituido una Confederación Nacional de Centros de Estudiantes coordinada por el peronismo en paralelo. Entonces, antes del golpe de Estado había dos FUAs y una confederación de centros de estudiantes. El golpe de Estado permite ir aunando los esfuerzos con este paraguas de legalidad, con una actividad semiclandestina, porque las federaciones y los centros convocan a picnics, a campeonatos de fútbol, y a lo sumo sacan alguna declaración, se empiezan a reunir con las juntas representativas un poco más adelante en el tiempo, pero ya sacando comunicados y llamados a plan de luchas nacionales. Y en ese sentido, los estudiantes y las estudiantes que acordaban con el modelo universitario de la dictadura no están de acuerdo con esos organismos, los cuestionan. Algunos estaban nucleados en estas revistas, como la que mencionaba antes, planteando que, bueno, que una revista o un espacio de participación como la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que era una instancia de la gestión de las facultades, era la forma de canalizar las inquietudes, las demandas, las quejas de los y las estudiantes, pero no organizaciones estudiantiles que, además de las cuestiones gremiales, querían tener posicionamientos políticos. Y esa fue una de las disputas
en las elecciones, las primeras elecciones de autoridades de centros de estudiantes, porque finalmente estos sectores que constituyen agrupaciones participan de las elecciones de los centros de estudiantes. Algunos le va muy bien, en algunas facultades en particular, logran 3 centros de estudiantes en el 83, y la Secretaría General de la Federación Universitaria de Buenos Aires, las llamadas agrupaciones independientes de derecha, pero que en un sentido no logran imponer esta visión exclusivamente gremial de los centros de estudiantes, que de todas maneras tal vez podemos pensar que es un sentido común que sí que fue permeando las prácticas de militancia estudiantil en algunas facultades. Nada, Ian Cristal debate más esas cosas en el periodo democrático. Pero sí, se organizaron tardíamente, ya cuando la dictadura habilita cierta apertura política, liberalización de la participación estudiantil en las facultades, bajo la presidencia de Viola en 1981, y luego con la guerra de Malvinas y la derrota, estas agrupaciones se nuclean a nivel facultad y deciden participar de todos modos en las elecciones estudiantiles, proponiendo una mirada y un discurso sobre lo que era el estudiante, la participación estudiantil, la universidad, muy cercana al discurso oficial, con ingreso restrictivo, con arancelamiento, con participación estudiantil apolitizada, con un discurso antirreformista, pero bueno, sí. Es diferente al proceso de organización en Chile, que es bastante más temprano y bastante respaldado por las autoridades y acompañado en Argentina y en las facultades. A las autoridades educativas les preocupaba más bien que los estudiantes, o buscaban que los estudiantes no se organizaran, no se movilizaran, no tomaran ningún tipo de protagonismo, lo cual es gracioso en un punto, porque ya en el 81 el decano que apoya esta revista de ciencias económicas que yo les mencionaba, y que después va a ser rector, se queja de la apatía estudiantil, de que los estudiantes no se interesan por lo que pasa en su facultad, que van, cursan y se van, y que no puede ser que la juventud sea tan apática. Y bueno, ahí está. Se les volvió su discurso como algo crítico, una limitación, pero bueno, no lo plantean como una consecuencia de la intervención universitaria, por supuesto, es un problema de la juventud. Espero haber sido un poco clara. Sí, bueno, clarísimo. Va, creo yo, no sé. No sé, otras intervenciones. ¿Alguien se anima? Yo quería hacer un par de preguntas. En primer lugar, bueno, felicitarte por la exposición, me parece que está muy interesante el tema. Quería saber por qué no habías incluido en tu análisis el tema de los colegios preuniversitarios, Nacional de Buenos Aires y el Pellegrini, porque yo, o sea, no soy un versado en el tema, pero me parece que se replica bastante lo que sucede en la Universidad de Buenos Aires con lo que pasa en los colegios en términos de esta expulsión de muchos docentes, de la baja en la matrícula, y bueno, y en todo este modelo represivo que también aplica en esos colegios, también de hecho, bueno, tienen sus listados desaparecidos. Y por otro lado, saber cuán novedoso era para el estudiantado esta figura del sérpico, porque teniendo en cuenta que creo yo que es una población bastante atacada por la represión, no solamente desde el 76, sino bastante antes, desde Onganía, teniendo en cuenta, bueno, la noche de los bastones largos y todo lo que sucede previamente, me parece que no es algo novedoso, sino que forma parte de una continuidad, y que bueno, también ahí está el tema de cuán eficaz fue. Como no es algo a lo que reaccionar, sino bueno, forma parte. Bueno, te respondo.
como puedo, Martín. Respecto de los colegios, fue un recorte en parte decidido individualmente. Por un lado, porque siempre venía trabajando en movimiento estudiantil universitario, que estaba mucho menos trabajado para el periodo dictatorial que lo que solía suceder en el Colegio Nacional de Buenos Aires. De hecho, si pensamos hoy en movimiento estudiantil secundario durante la dictadura, pensamos en el Colegio Nacional, la bibliografía que disponemos es sobre el Colegio Nacional de Buenos Aires y sobre la Noche de los Lápices en la playa, no mucho más que eso. Suponía lógicas y dinámicas muy diferentes de organización, de participación, no radicalmente diferentes. De hecho muchos y muchas de los militantes, las militantes que se incorporan a la militancia universitaria tenían experiencias de politización y de militancia estudiantil previa, pero suponía sumergirme en mundos escolares con dinámicas bastante peculiares, la cantidad de horas que pasan, los cursos en común, esos espacios de socialización, pero es interesante pensar bueno, que hubo sin duda continuidades y puntos de común, las estancias docentes, los cambios en las autoridades, las intervenciones, los senadores, los cambios en los regímenes disciplinarios, la reorganización estudiantil a partir de revistas, y Aristócratas del Saber es la muestra por excelencia de ese fenómeno. Está la revista Bola en el Colegio Nacional Pellegrini. Pero bueno, fue una preocupación por la universidad, mía, personal, que viene hace muchos años, pero ahora se está estudiando un poco más lo que pasa en el Pellegrini, y pronto en otras escuelas. Acá me animo a adelantarlo, porque por suerte es algo que se está extendiendo, el interés por pensar la historia del movimiento estudiantil secundario. Respecto de la infiltración en las aulas o en las universidades como una continuidad, sí, igual no soy la especialista del periodo que tendría que responder esa pregunta. Está Mariano en Conectado, por ejemplo, en donde ellos en sus trabajos identifican que ya hay cambios en el tipo de represión hacia el estudiantado a partir de 1971, 1972, ya no es una represión abierta en las movilizaciones callejeras, sino es una represión puntual, selectiva a ciertos actores, militantes, representantes estudiantiles, y que cambian las formas, las prácticas, los actores represivos. Eso está documentado, y bueno, evidentemente era algo identificable para los estudiantes fácilmente, o al menos desde hoy lo es. No sé en qué, como lo evidenciaban en ese momento. Sí, había algo del acostumbramiento, de la naturalización, y de que eran siempre, sobre todo los guardias uniformados, las mismas personas, que estaban en facultades con muy poca población todos los días del año. Entonces empezaban a construirse vínculos grises, podríamos llamar, y de conocimiento interpersonal, de saludar todos los días a la persona que está en la puerta. Y ese propio gris también fue utilizado por la militancia como un atajo, como una ventaja para ingresar materiales, para salvarse de alguna detención o de alguna demora. Nada, fueron varios años. A los agentes infiltrados en general los rotaban un poco más que a los agentes uniformados, y cuya autoridad en algún punto podía ser relativizada, pero de todas maneras hubo detenciones, hubo interrogatorios en las facultades, y recuerdan ciertos estudiantes, al ser interrogados o detenidos o demorados, las fichas en donde constaba su información personal. Hay unos pocos documentos desclasificados de cuando la Fuerza Aérea estuvo a cargo de la toma de registro de información de lo que pasaba en el Ministerio de Educación,
en donde había informes de inteligencia y se identificaba con nombre y apellido, carrera, organización, a quienes participaban y lideraban algunas acciones en las facultades ya a partir del 81. Pero con un seguimiento temprano, digo, en el 82 todavía existía, porque se habla de cierta relajación de la represión y de la vigilancia. Eso permanecía, hubo menos hechos, menos desapariciones y menos asesinatos, pero la vigilancia permaneció, y la militancia se reorganizó, también considerando las ausencias y el cambio en la composición del estudiantado y de una generación de militantes que no pudo seguir estando, no estaba. Pero sí, yo soy una ferviente insistidora en que hay que mirar los colegios secundarios, porque también cambia mucho la población en las universidades según los años de ingreso a la universidad, a las cohortes, y las experiencias que tuvieron en las escuelas secundarias, no solamente de qué escuelas secundarias venían, sino en qué año cursaron la instrucción secundaria, y eso tiene que ver con el nivel de acostumbramiento a ciertas prácticas de control y vigilancia, con ciertas experiencias previas de politización o no, entre otras cosas, y también luego con la experiencia también universitaria. Recordemos que la Universidad de Buenos Aires siempre venía del 66, hubo en el medio procesos de radicalización y movilización, pero también de fuerte represión, y desde el 74, por lo menos, el movimiento estudiantil había sido perseguido abiertamente. Y de hecho, si vos hablás con militantes que estudiaban en la universidad antes del golpe del 76, dicen que la dictadura llegó antes, así, sin pelos en la lengua. Se impuso en 1974 en la Universidad de Buenos Aires, como en otras universidades, la Universidad Nacional del Sur, Mar del Plata, Córdoba, Rosario no tanto, pero bueno, por eso cada universidad tiene su lógica, Cuyo también tendrá la propia. También para pensar los procesos de postdictadura, ¿no? Miranda. Sí, tocaste temas que a mí me parecieron que estaban en el meollo de tu trabajo, ¿no? Y que son los que más me atrajeron, ¿no? Me parece que hay un punto muy fuerte que tiene que ver con estos matices que vos das, que vos mostrás una gama muy variada de respuestas dentro del estudiantado, ¿no? Incluso en las revistas se ve algunas más duras y combativas, otras más que tratan, bueno, digamos, de dar contención al alumnado, de transmitir reclamos gremiales y de omitir el cuestionamiento, o por lo menos de manera frontal, a la dictadura. Quería preguntarte más puntualmente sobre esta cuestión del 74, porque en tu texto es muy claro, ¿no? Que hay un corrimiento, y si vos trabajaste esos años, ¿no? Porque, ¿cómo ves vos el 74, ¿no? ¿Por qué el 74 es más importante que el 76? Y si no hay, es como que, no sé, ¿cuál sería tu perspectiva ahí? Me parece que hay un punto crucial ahí que estás iluminando, ¿no? Sí, bueno, Mariano también estudia este periodo, pero cuando yo empecé a diagramar un poco y a leer sobre los años de la dictadura y la universidad, me empecé a dar cuenta que había que empezar por el 74, y tal vez, bueno, mirar un poco antes del 74 para ver por qué y cómo había pasado el 74, y la misa de Ivanišević, la sanción de la ley universitaria antes que la intervención de Ivanišević y Otalagano en la Universidad de Buenos Aires, en donde, bueno, estamos hablando de 60 y pico de 80 personas fallecidas en hechos violentos, solo en la Universidad de Buenos Aires, desde mediados del 74 a principios del 76, entonces eso es un volumen importante de personas, estudiantes, represaliados, sobre todo. En otras universidades también hay personal, docente y no docente. En la Universidad de Buenos Aires también hay docentes. Y que cambia
sustancialmente la realidad cotidiana y política del movimiento estudiantil en la universidad, en las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Los centros pasan semi a la clandestinidad, en el 74 no hay elecciones, bueno, la JUP pasa, Montoneros pasa a la clandestinidad, la Juventud Universitaria Peronista dice que va a sostener sus actividades en el Frente de Masas, pero complica enormemente, y los ataques de la AAA castigan la militancia peronista, y para 1975, que es cuando se pueden realizar algunas elecciones en el centro de estudiantes en algunas facultades, en muchas no se presentan. Sí ganan la carrera de psicología, que había sido separada junto con sociología de la Facultad de Filosofía y Letras. Ese cambio, bueno, porque hay como mitos de que se cerró sociología en la dictadura. Bueno, no se cerraron esas carreras, cambiaron, se mudaron, se achicaron mucho los cupos y se separaron de la facultad donde nacieron, pasando a depender directamente del rectorado, y esto sucedió y se inició luego de la intervención del 74. Digo, hay cambios que se ubican antes del golpe de Estado de 1976, sin dudarlo, y la militancia también se empieza a reconfigurar, las alianzas empiezan a transformarse, este vínculo entre Franja Morada y el comunismo es previo al 76, viene del 74 y el 75, Mariana va retratada como en el 75, el comunismo y el radicalismo se movilizan para que se normalice la vida universitaria a partir de la ley 74, que antes habían cuestionado por ser antidemocrática, por prohibir la actividad política, por permitir las intervenciones fácilmente del Poder Ejecutivo en las universidades, y en el 75, ante la avanzada represiva, vuelven a esa ley y piden que se ponga en práctica en la Universidad de Buenos Aires, ya cuestionan el terrorismo de ambos signos y se despegan de las experiencias del peronismo revolucionario y de las izquierdas. Entonces es un movimiento estudiantil ya bastante fragmentado, bastante moderado políticamente, que de todas maneras recurre a, como aparece durante la dictadura, a la herencia reformista en una clave democrática y de normalización institucional, que condena la violencia, que es algo que va a ser constante y que va a destacarse en los años finales de la dictadura y la postdictadura, o la transición democrática, como quieran llamarla, para construir un proceso de una imagen o representaciones diferenciadas de este movimiento estudiantil de los 60, que aparece como radical, violento, movilizado, y ese esfuerzo de diferenciación, de distinción, y de dejar atrás esas experiencias, de superar esos errores, de superar los errores del pasado, estas expresiones aparecen literales, son transversales a la mayoría de las tendencias políticas del movimiento estudiantil, incluso del peronismo, de los sectores de izquierda. Hay un esfuerzo por desvincularse de las experiencias sesentistas, a pesar de que se recuperan ciertas reivindicaciones o consignas como luchar contra el limitacionismo, contra el continuismo, respecto a los concursos docentes ya en el 82-83. Digo, aparecen esas consignas en común y se recupera la organización estudiantil en base a centros y federaciones, pero con una crítica fuerte a la experiencia de los tardíos 50s y los 60s y tal vez los tempranos 70s. Y la reivindicación de la reforma universitaria, esa en el 78 que vos mencionás, ¿la pondrías en esa misma línea? Sí. De hecho, bueno, hay como todo un proceso durante todos estos años de explicar qué era un poco la reforma universitaria. Hay sectores más de izquierda que plantean una idea de contrarreforma, pero cada vez más la reforma va tomando un matiz o una matriz democrática e institucional. La reforma es cogobierno y autonomía, fundamentalmente,
concursos docentes transparentes y libres, no como los que se desarrollan en el marco de la ley universitaria, y menos o casi nada movilización callejera, solidaridad con el cordobazo o el rosariazo, y ese tipo de experiencias en donde el reformismo y los actores reformistas participan. Eso no se menciona tanto. Cuando incluso ahí entró mi perro, se busca reivindicar, por ejemplo, la lucha por el ingreso al final de la dictadura. Más Se quedó abajo de la comentarios, mesa el perro. preguntas, intervenciones. Una curiosidad nada más, si puede Sí. ser. Sí, por supuesto. Ahí vi que en una de las volantes que mostraste, Guadalupe, me llamó la atención mucho que estaba firmado por la Comisión de Derechos Humanos del CEA, y mencionaba que esa convención estaba funcionando en una dirección puntual, digamos, con número y todo. Me llamó la atención que dieran una dirección, no sé exactamente qué año, pero era como 78, por ahí. ¿Cómo se vivía eso de pasar la dirección de donde se juntaba precisamente la Comisión de Derechos Humanos del Centro Estudiante? Sí, me agarraste que no sé qué funcionaba ahí, me animo a decir que funcionaba algún local partidario, o alguna oficina de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos también, porque hay todo un sector juvenil de la Asamblea de la APDH, en donde la FUA y los militantes universitarios participaban, pero buena parte, hasta el 80-81, de las reuniones estudiantiles, de comisiones organizadoras, centros de estudiantes, comisiones de base, y de las propias federaciones y las juntas representativas de las federaciones tienen lugar fuera de las universidades. De hecho, las primeras asambleas estudiantiles en el 81, en el 82, se hacen en centros culturales, se hacen en locales partidarios, y no en las facultades, como medida de seguridad. De hecho, se intenta hacer, por ejemplo, una asamblea en ingeniería en el 82 y le impide la policía. Entonces, puede sonar raro desde hoy, pero era lo normal en esa época. En todo caso, me preocuparía que pongan la dirección tan abiertamente en un volante, pero es el contexto de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces hay otro nivel de organización y de visibilidad y de las comisiones de derechos humanos de la federación, de los centros, y en general. Yo creo que deben haber tenido algún respaldo de alguna asociación profesional, alguna asociación de derechos humanos, o algún partido político en esa dirección, y por eso ponerlo públicamente. Gracias, Guadalupe. No, gracias a vos. La verdad que muy buena vista, porque era así la letrita. Abierto el espacio a preguntas o ¿No puedo hacer comentarios. otra pregunta? Perdón, que me siento re pesada, pero la tengo ahí, quiero estrujarla. Déjala. No, ¿sabés qué te quería preguntar? Por el tema más metodológico, teórico, a la hora de construir la cuestión del estudiante, porque en las entrevistas, tal vez ya más avanzada la dictadura, es más fácil, no sé, quizás delimitar al estudiante en sí, pero pensando, qué sé yo, del 74 en adelante, esta cuestión del estudiante que vos señalaste al principio, el estudiante militante, el estudiante obrero, el estudiante militante social, el estudiante guerrillero, bueno, la estudiante, el estudiante, digamos, ¿cuáles podrían llegar a ser, o cómo manejaste vos, mejor dicho, esos límites? Porque a mí me pasó en algunas entrevistas, ahora que empecé a hacer hace muy poquito, que me decían, yo no era militante estudiantil.
yo iba a estudiar, pero yo militaba, estaba en las villas, estaba en el barrio, estaba, no sé, me estaba entrenando. Bueno, ¿cómo trazaste vos esos límites más empíricos para poder estudiarlo? O si también pensaste en esta articulación del estudiante que milita fuera también, no solo adentro de la universidad. Bueno, eso pasa un poco más para los años previos al golpe, incluso previos al 74, me pasó en algunas entrevistas, pero como se ve que insistí mucho para que me contactaran con militantes universitarios, no me pasó en todos los casos. Sí me pasó que eran estudiantes que trabajaban, casi el 50% de los estudiantes de la UBA trabajaban, esos están los datos en el censo de, no, estoy mintiendo, el 60% de los estudiantes de la UBA trabajaban, algunos lo hacían tiempo completo y otros part-time, 30 y 30, y entrevisté a algunos estudiantes en esa época que tenían alguna militancia gremial y que de hecho desconocían a estudiantes que tenían militancia universitaria en su mismo partido por una cuestión de seguridad, y que recién después en la postdictadura toman noción de eso. De todas maneras, busqué muy específicamente militantes universitarios, pero mis primeras entrevistas que abordan el 74 y que eran estudiantes que muchos venían cursando desde el 73, desde el 72, era a estudiantes en general. Entonces ahí era bien diverso en la muestra, la composición de la muestra, estudiantes que solo estudiaban, estudiantes que militaban, estudiantes que tenían alguna inquietud política, estudiantes que trabajaban y militaban en el frente sindical, y estudiantes que no querían saber nada con la política y que experimentaron esos años de 73, 74 como bastante caóticos, porque fueron bastante caóticos por interrupciones permanentes del ciclo lectivo, y de hecho en 74 la universidad cerró antes, y entrevisté a una mujer que hizo 3 veces el ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras. Empezó haciéndolo en Sociología, y además cambiaban los ingresos. El ingreso fue uno en el 73, en el 74, otro en el 75 y otro en el 76. Cambiaban las materias, las modalidades, los cupos, y también, por ejemplo, ya había iniciado a cursar Sociología y terminé estudiando Letras, porque la carrera de Sociología había quedado semivedada, transportada a la Facultad de Derecho, y ahí en la oscuridad. Esos años se experimentaron como bastante caóticos, a diferencia de lo que pasa a partir del 76, que estas mismas personas con menos intereses o vinculación con la política o lo político, sienten que a partir de la intervención de las Fuerzas Armadas el lío se calma un poco, pero también empiezan a ver que faltan compañeros de cursada, la presencia policial, los microautoritarismos en las aulas y demás. No sé si te respondí mucho, no sé si te ayudé metodológicamente del todo, pero bueno, en todo caso lo podemos charlar personalmente a la hora de que construyas tu muestra y demás. Yo tenía otra pregunta. No sé si ya te lo preguntaron, porque justo se me cortó la luz acá y estuve unos minutos sin poder escucharte. Sobre los grupos estudiantiles vinculados al apoyo a la dictadura. No sé si hablaste algo de eso. Si lo hubieron, cuántos hubieron, de qué características, si tuvieron publicaciones. Sí, los hubo, tuvieron publicaciones, algunos nacieron de publicaciones, otros se diferenciaron de las publicaciones, lo hicieron a partir de 1981, cuando hay una relativa apertura política a la participación estudiantil en el marco de la gestión de Viola y del Ministerio de Burundarena, que no quería que las universidades fueran el silencio de los cementerios.
y se organizaron fundamentalmente como estas agrupaciones independientes, que luego eran identificadas con la derecha, que eran denominadas como las crías del proceso, porque cuestionaban a los centros de estudiantes, a que los centros de estudiantes tuvieran una perspectiva político-gremial y no exclusivamente gremial, y que fueron creciendo y que durante la postdictadura y los primeros años de la democracia se consolidaron, y en el 83 lograron el bloque de estas agrupaciones, lograron la Secretaría General de la FUBA, por ejemplo. Es un fenómeno importante de la salida de la dictadura, pero no de los primeros años. Es como una cristalización y canalización de estas actitudes diferenciales y de acuerdo, no sé si de apoyo, pero de consenso y no disconformidad con el modelo de universidad propuesto por la dictadura, que no tiene que ver con el apoyo a la dictadura. Estas agrupaciones se diferenciaban, denunciaban a la dictadura en general, pero decían, bueno, nos parece bien que haya arancel porque es injusto que gente que puede pagar no pague, y gente que no puede venir porque no tiene plata no pueda. Hay que generar becas, está bien generar restricciones al ingreso para que la gente que ingresa se gradúe, ese tipo de discurso. Gracias, Guadalupe. No, gracias a vos. Bueno, ¿más preguntas o intervenciones? Bueno, Guadalupe, no más que agradecerte. No, gracias a ustedes.